todos, bienvenidos a un episodio más de Paréntesis Podcast. Hola, buenas noches. De verdad que alegre poder estar en otro episodio más, ya es el quinto. Increíble que ya llevamos casi un mes con los episodios, con los programas, ¿verdad? Entonces, contentos de verdad, espero estén contentos ustedes ya, igual que nosotros, celebrando este mes, ¿verdad? Que podemos compartir con familia, con amigos, no sé, hasta la comida, ¿verdad? Que qué rico cuesta mantener la línea en este mes, ¿verdad? Pero sobre todo, un mes para meditar, ¿verdad? En Jesucristo, un mes para celebrar su nacimiento, porque ¿qué sería de nosotros si Él no hubiera venido al mundo con un propósito, ese propósito de dar la vida por nosotros, ¿verdad? Es un mes ¿verdad? Para meditar en eso, creo que es lo principal de lo que deberíamos estar meditando. Ya tendremos un programa al respecto, ¿verdad? Que es el último programa de este año, sería el otro miércoles, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco del nacimiento de Jesús, pero contentos de estar acá, ¿verdad? Sí, y también es un tiempo para recordarnos que tenemos que agradecer, ¿verdad? Agradecer si podemos juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas del trabajo, ¿verdad? Siempre hay algo por lo cual podemos estar agradecidos, ¿verdad? Este es un tiempo donde podemos reflexionar y recordarnos de que tenemos que ser agradecidos siempre, no únicamente en estas fechas, sino que siempre, pero podemos comenzar desde ahorita a poder reconocer y reflexionar sobre todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y que muchas veces damos por sentado, principalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo hemos dado por sentado, ¿verdad? Y muchas veces no reflexionamos sobre todo lo que implica, ¿verdad? Ese nacimiento para nuestras vidas, ¿verdad? Y cuál es la diferencia que hizo. Sí, la verdad que no dimensionamos en realidad. Ya se volvió incluso una tradición más que de verdad dimensionar y meditar en lo que significa Cristo, ¿verdad? La venida de Jesucristo. Y hoy queremos hablar de un tema que a veces no lo hablamos en la iglesia por miedo, porque a veces nos sentimos indignos o qué van a decir de nosotros. Pero Dios nos ha llamado a este podcast para hablar de verdad de temas ya más profundos, temas incluso que no se hablan, ¿verdad? Que son a veces controversiales, pero Dios nos ha llamado a esto porque definitivamente sé que así como nosotros tuvimos en su momento tantas dudas en cuanto a Dios, tantas dudas en cuanto a nuestro propósito de Dios, yo sé que hay muchas personas que están en la misma posición, ¿verdad? Y el tema de hoy sí se trata algo relacionado con eso. Todos hemos escuchado, nos han dicho, ama a Dios, seguí los mandamientos, orá, lee la Biblia, sí, es que te tenés que acercarte a Dios, tenés que conocer a Dios, que entregarte a Dios. Y sí, o sea, definitivamente todo es cierto, es una verdad, lo debemos de hacer. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Y a veces no nos atrevemos a decir eso, incluso hasta con Dios pienso yo que somos algo como que hipócritas en su momento, porque la verdad que no tenemos deseo de hacer todo eso. Sí, esa es la realidad, por lo menos yo en mi caso no tenía deseo de buscarlo, no tenía deseo de conocerlo. Y al escuchar en la iglesia, escuchas de que sí, que ora así, ora allá, que ama a Dios y todo. Incluso ya toda la iglesia, todas las personas lo dan por sentado e incluso dicen, sí, ya hasta es un tema de religiosidad, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios y yo busco a Dios. Pero la realidad es de que no lo amamos, no lo buscamos, no lo conocemos, no leemos la Biblia, no hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Porque la realidad es que no lo deseamos. No lo deseamos, esa es la realidad, ¿verdad? Si lo deseáramos, otra cosa fuera, nuestra vida fuera distinta en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de hoy. Bueno, y algo muy importante es que tenemos que tener claro que hay una diferencia entre realmente desear conocerlo y en estar
metido en actividades o estar sirviendo, o estoy aquí, estoy allá, porque eso es servicio, ¿verdad? Eso es, estoy haciendo una actividad, pero muchas veces es una cuestión más de que yo quiero llenar un vacío porque tengo una herida, que realmente porque yo estoy haciendo esto porque yo quiero conocer a Dios, ¿verdad? Es una línea bien delgada donde la única manera en la que nos podemos dar cuenta por qué lo estamos haciendo es cuando reflexionamos y vemos nuestros corazones qué es lo que están persiguiendo, ¿verdad? Y si ha habido fruto, porque eso es lo que dice mucho sobre nuestra búsqueda. Cuando comenzamos a ver frutos en nuestra vida, es que nos damos cuenta que verdaderamente hemos tenido un crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero si vemos que ha habido un estancamiento, pero que estamos llenos de actividades y de servicio, y que estoy aquí, estoy allá, entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar y cuestionar realmente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y hacia dónde voy. Sí, así es, ¿verdad? Y el tema de hoy es, por eso lo denominamos, ¿cómo hago para tener deseo de conocer a Dios? ¿Verdad? Porque por eso tenemos que empezar, porque yo te puedo decir, buscar primeramente el reino de Dios, conocer a Dios, lee la Biblia, orar, pero la realidad es que deseamos hacer eso, porque si no lo deseamos es bien difícil que podamos llegar a eso, ¿verdad? Es bien difícil que podamos llegar a eso, pero sí tenemos una esperanza, y la esperanza es de que, ya lo vamos a leer en un momento, vamos a explicarlo, Dios puede poner ese deseo en ti por querer conocerlo, porque por ahí tenemos que empezar. Sé que tengo que hacer muchas cosas, sé que Dios me está llamando, pero deseo yo conocer a Dios, deseo dejar lo que estoy haciendo por conocer a Dios. Solo Él puede poner ese deseo en ti. Entonces, por lo menos en mi caso, a mí me trajo mucha condenación todo esto, ¿verdad? Porque yo miraba personas que oraban, que leían la Biblia, y yo estaba súper perdido, ¿verdad? Yo estaba feliz en mis fiestas, estaba feliz con mis ambiciones, con mil cosas más. Y definitivamente lo que menos quería era conocer a Dios. Sabía que Él sí me estaba llamando, eso sí. Lo sabía que me tenía que acercar a Él, pero la verdad que el deseo de quererlo conocer no existía, ¿verdad? No existía. Y me sentía tan lejos de Dios porque definitivamente cuando tú miras en la iglesia gente que ora, que lee la Biblia, que ha estado siempre ahí, tú te miras tan lejos de llegar a ser así, ¿verdad? Y de llegar a poder tener ese tipo de vida. Y a mí me pasaba, pues yo lo miraba así casi que imposible, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios puso personas en nuestro camino que nos llegaron a poder ayudar a entender esto, a poder explicarnos un poco más de Dios, a darnos entendimiento. Al final el Espíritu Santo es Dios el que nos dio ese entendimiento, pero puso personas a que nos enseñaran ese camino. Y sí, aprovecho, ¿verdad? Lo aprovechamos a decir, ¿verdad? Misión Presencia de Dios, ¿verdad? Que estaba a cargo del ingeniero Luis Búcaro. De verdad que fue una bendición en nuestras vidas porque nos llegaron a resolver tantas dudas, tantas incógnitas y contradicciones que al final yo pensaba que existían y que nunca se me enseñaron a mí en la iglesia, ¿verdad? Y que definitivamente estaban muy lejos de la verdad muchas cosas. Y gracias a Dios nosotros pudimos comenzar a entender, ¿verdad? La voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y sobre todo, pero para poder llegar a eso, tuvo que comenzar a existir un deseo por querer conocerlo, porque también no podías llegar a comenzar a conocer a Dios, a comenzar a entender más su palabra, si ni siquiera queríamos leer la Biblia, si ni queríamos acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero esto es lo hermoso de Dios y por eso es que Él es misericordioso, su fidelidad es para siempre. ¿Por qué? Porque ni de eso nos podemos jactar, de desear conocerlo a Dios. Cuando tú comienzas a acercarte a Dios, ni de eso te puedes jactar, porque ya lo vamos a ver en un rato, Dios mismo es el que produce ese deseo en tu corazón de buscarlo a Él. O sea, ni siquiera podemos decir, ala, qué bueno es, o
o si este es más bueno que el otro porque él busca más a Dios. No, ni de eso podemos curar hasta que da una palabra. Él produce en nosotros ese deseo por quererlo buscar, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir como que aterrizando a este tema y al punto medular de este programa, ¿verdad? Porque Él es el que produce esa hambre y sed en nosotros, ¿verdad? Y aquí tenemos dos situaciones distintas, ¿verdad? Porque queremos, yo por un lado, les puedo contar como testimonio, yo viví una vida muy desordenada, pero por otro lado está mi esposa Kelly, ¿verdad? Que ella también Dios le reveló y al final se dio cuenta de que no tenía deseo por conocer a Dios como de verdad ella pensaba, pero ella vivió una vida mucho más tranquila, ¿verdad? Sí, es que aquí es un tema donde tenemos que diferenciar que a veces es una cuestión de personalidades, ¿verdad? Y muchas veces la persona extrovertida como tú en algún momento, ¿verdad? Que les gusta más salir y tener amigos y estar en fiestas y todo esto, ¿verdad? Se ve, o el mundo cristiano las ha etiquetado como los pecadores, ¿verdad? Y las personas que somos más tranquilas, automáticamente como que ya estamos haciendo todo bien. Entonces nos hace sentir como que yo estoy en paz y yo estoy bien con Dios. Cuando realmente, como yo les explicaba antes, ¿verdad? Cuando uno examina su corazón, cuando uno ve los frutos, cuando uno ve los pensamientos que uno tiene diariamente, ¿verdad? Si son pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, pensamientos de derrota, ahí yo me doy cuenta que aunque esté yendo a la iglesia 3 veces por semana, que estoy leyendo, estoy haciendo, al final solo estoy haciendo, ¿verdad? Estoy haciendo por una cuestión más de llenar algún vacío, ¿verdad? Alguna cuestión que no he logrado resolver, más no porque yo esté cerca del Señor y lo quiera conocer, ¿verdad? Sino muchas veces es más una cuestión de que yo quiero usar a Dios para mis fines, para lo que yo quiero, para conseguir la pareja que quiero, el trabajo que yo quiero, pero no es una cuestión de yo quiero estar contigo porque quiero, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no importa la personalidad que tengamos, si nuestro deseo realmente no es yo quiero estar contigo porque yo te quiero a ti, entonces ahí nos damos cuenta que todos estamos necesitados de verdad de poder tener ese deseo genuino de conocerlo, ¿verdad? Sí, y así es, y eso es bien importante que lo tocaras, porque de verdad no es lo mismo que tú quieras conocer a Dios o que desees conocer a Dios a que quieras usar a Dios como un medio para conseguir tus metas y tus fines, ¿verdad? Yo creo que eso es algo confrontativo, pero si nos ponemos de verdad, hacemos un alto y de verdad examinamos nuestro corazón, casi que todos hemos podido por ese camino, ¿verdad? Y me da risa porque a veces nos hemos enojado con personas, hemos tachado a personas que nos han traicionado, hemos hablado de gente que es hipócrita, que hay gente que nos traiciona, gente que es interesada, y yo creo que ninguno nos salvamos. Creo que somos iguales todos, porque si con alguien hemos sido hipócritas, si con alguien hemos sido traicioneros, ha sido con Dios, ¿verdad? Cuando lo buscas solo para que te saque de tu problema, lo buscas solo para que te saque de esa tormenta donde estás, y solo te otorga Él algo y otra vez te olvidas de Él y no lo buscas, ¿verdad? O sea, si nos vamos por eso, ¿verdad? Que nosotros somos los más hipócritas, somos los más traicioneros e interesados, ¿verdad? Que buscan sus propios placeres y buscan a Dios únicamente para sus propios beneficios. No quiere decir que Dios no te pueda dar un montón no te pueda ayudar, hacerte milagros, sanarte, restaurar tus finanzas, sí, lo puede hacer, pero aquí la pregunta es, ¿por qué lo estás buscando tú? ¿Es porque lo quieres conocer o simplemente quieres lo que Él te otorga, ¿verdad? Es lo mismo como cuando la gente habla o alguien se queja de una persona porque es interesada con otra pareja. Sí, porque él está con ella porque tiene dinero.
O él está al revés, ¿verdad? Ella está con él porque tiene dinero. Algo así somos con Dios, ¿verdad? Algo así somos con Dios, ¿verdad? Entonces, aquí la esperanza que tenemos es de que Dios sí puede cambiar eso en nuestro corazón. Dios sí puede poner ese deseo genuino en nuestro corazón por buscarlo a Él primero, ¿verdad? Porque nosotros, por nuestra propia capacidad, no podemos. No podemos. Desde el principio, en el Edén, cuando se dio ese pecado de Adán y Eva, vino el enemigo, o sea, Satanás, e insertó esa naturaleza de pecado en nosotros. Y por eso es que nosotros venimos heredando todo ese pecado. A nosotros se dan cuenta desde niños, ya lo hemos hablado antes, nadie nos enseñó a pecar, ya venimos con ese instinto de pecar, de engañar. Venimos con eso, ¿verdad? Y venimos también con esa oposición a conocer a Dios. En nuestro corazón, nuestra naturaleza de humano, no queremos conocer a Dios. No nos interesan las cosas de Dios. Y nos damos cuenta porque si yo te pregunto, ¿cuántos libros has leído antes de leer la Biblia? Y me vas a decir un montón, puede ser que me vas a decir un montón. Y si te pregunto cuántas veces has leído la Biblia, y creo que pocos me van a contestar. Si ya la leyeron una o la han leído varias veces. Y así somos con todo. ¿Cuántos hemos ido con psicólogos? ¿Cuántos hemos ido con psiquiatras antes de buscar a Dios? De verdad. No, ahora no digo que eso sea malo, pues, pero estoy diciendo yo que anteponemos cualquier cosa, cualquier consejo, buscamos cualquier cosa para nosotros sentirnos bien antes de ir al quien de verdad deberíamos de buscar, el quien de verdad tiene la solución plena, no un alivio a nuestra vida, no. Él tiene ese alivio completo, esa sanidad completa. Entonces, pero la realidad es que nosotros no lo anhelamos. No lo anhelamos, no lo deseamos, ¿verdad? Y por eso empezamos, porque yo te puedo decir ahorita, hay muchas promesas de Dios, ya hemos hablado de las promesas de Dios, hemos hablado de las promesas del reino de Dios, ¿verdad? Ya hablábamos de que una cosa es ser salvo de la paga del pecado, que es prácticamente un don que nos da Dios. Solo por reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos salvos del infierno. Todos, ya somos salvos del infierno, ¿verdad? Probablemente tú estás viendo esto, tú ya sos salvo. Pero ese solo era un primer paso. Si solo de eso se tratara nuestra venida a la tierra, ya nos hubiéramos ido, pues ya no tendría sentido que siguiéramos acá. Pero no, Él viene a ofrecernos preciosísimas promesas, dice su palabra. Entre ellas, poder verlo nuevamente, porque dice su palabra que los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí ya no está hablando de salvación, porque aquí ya está requiriendo algo, que tu corazón sea limpio para poderlo ver, que puedas, también dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces aquí ya nos está demandando algo. Esas promesas son las que te estoy hablando yo ahorita, ¿verdad? Pero no podemos nosotros alcanzar esas promesas si ni siquiera tenemos el deseo por conocerlo, ¿verdad? Exacto. Esa es la realidad, no podemos alcanzarlas porque ni siquiera vas a poder anhelar esas promesas. Pero Dios sí puede poner ese deseo y te lo voy a mostrar aquí en su palabra. Si nos vamos a Filipenses 2:13, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces solo con eso ya es una esperanza, ¿verdad? De verdad que aquí puedes ver en la palabra que es una esperanza, ¿verdad? Porque dice, Dios trabaja en ustedes. Aquí ya nos está hablando de que simplemente Él es el que hace la obra, Él es el que trabaja en nosotros. Nosotros solo necesitamos un corazón dispuesto. Y dice, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, Él pone el deseo. No podemos ni jactar de que nosotros amemos más a Dios o porque alguien desea más a Dios. Sí, pero ese deseo lo pone Él. Y esa es nuestra esperanza también, que si tú no deseas ahorita a Dios, Él sí puede poner ese deseo para que lo quieras conocer. Y esa es nuestra esperanza, porque a mí me tenía eso muy condenado, porque me sentía tan mal de no desearlo. Decía, todos hablaban de amar a Dios y aquí y allá, yo me sentía, yo ni me atrevía a decir, yo ni perdón, pero ni siquiera deseo amar a Dios, ni siquiera deseo venir a la iglesia, casi vengo gateando aquí a la iglesia ahorita que me invitaron, pero no quiero. Yo creo que eso es una cuestión que muchas veces sufrimos en silencio, ¿verdad? Que nos hemos sentido así o nos sentimos así
y por miedo, por vergüenza, porque qué van a decir si soy cristiano, qué va a decir el pastor, qué va a decir el líder si yo le digo que yo me siento así. Y muchas veces no nos imaginamos cuánta cantidad de personas que están ahí paradas cantando, que están ahí recibiendo un mensaje, se sienten así, ¿verdad? Entonces es lo bueno de poder compartirlo, de poder ser honestos, primero con Dios, pero también con las demás personas, ¿verdad? Porque esa misma honestidad puede abrir el camino para que otras personas también digan, mira, yo me siento igual, ¿verdad? Y poder guiarnos y poder realmente pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos ponga ese deseo en nuestro corazón para que sea genuino. Así es, amén, y totalmente, así es. Y hablando del deseo, te hablaba yo de las promesas y nosotros hablábamos en los primeros episodios del propósito que tú tienes, que todos tenemos aquí en la tierra, y es un propósito general. Dios nos da un plan general a todos, está aquí en su palabra. Y básicamente es regresar al Padre. O sea, es un proceso de transformación desde que tú ya sos salvo, desde que aceptas a Jesús. Es un proceso de transformación hasta llegar a tener un corazón limpio y poder un día poder ver al Padre. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Padre. Como te dije, y lo recalco porque sí necesito que esté claro esto. Aquí ya no estoy hablando de salvación, aquí ya estoy hablando de ver al Padre, de las dimensiones del reino de Dios, ¿verdad? Definitivamente aquí van a haber distintos lugares, distintos cielos, distintas tierras, y una de esas dimensiones es el reino de Dios. Y el reino de Dios prácticamente en donde se encuentra el Padre es un reino en donde va a habitar personas que alcanzaron esa limpieza de corazón, el cual es un proceso desde que tú aceptas a Cristo hasta llegar ahí, hasta poder tener un corazón limpio y poder llegar a ver al Padre. Ese es como que el propósito principal, ¿verdad? Ahora bien, dentro de ese propósito general, todos aquí en la tierra tenemos un plan específico. Son sendas que nos llevan a ese mismo camino, a ese mismo propósito general, ¿verdad? Y todos, por eso es que Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno, nos ha dado talentos, pero todos van enfocados siempre a alcanzar ese propósito principal. A nosotros nos pudieron hacer abogados, pueden haber doctores, mecánicos, electricistas, arquitectos, doctores, etc. Pero todos tenemos que entender el propósito principal, ¿verdad? Que es regresar al Padre. Ahora bien, aquí en la tierra Dios tiene un plan, como te decía, un plan específico para cada uno de nosotros. Tiene una voluntad, dice que su palabra es buena, su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice su palabra, para cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos conocemos los planes de Dios para nosotros? Ese plan específico, porque todos estamos hablando, sí, que los planes de Dios para mi vida, sí, pero ¿cuáles son tus planes? ¿Ya te los habló? ¿Ya tienes claro cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? También es otra cosa que decimos en la iglesia, sí, que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si no la sabes, te hago otra pregunta. ¿Deseas conocer la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para conocer la voluntad de Dios? Y esto de verdad que nos confronta, porque en realidad, si nos ponemos de verdad y somos sinceros ante Dios, no hemos querido conocer la voluntad de Dios. Decimos querer conocer sus planes, pero la verdad que solo de labios lo manifestamos, pero la verdad que nuestros actos dicen otra cosa, ¿verdad? Sí, estamos muy metidos en nuestros sueños, ¿verdad? Que ahora es algo que también está como muy de moda, hablar de lo que yo sueño, lo que yo quiero, y está bien, ¿verdad? Yo no digo que uno no puede tener algún plan, algún sueño, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta, realmente nosotros queremos imponer nuestro sueño por sobre lo que probablemente el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es donde muchas veces no queremos conocer su voluntad porque no queremos soltar, ni que nos digan que tal vez tenemos que soltar ese sueño que
hemos tenido siempre, ¿verdad? Entonces es una cuestión también que tenemos que analizar y reflexionar para saber en dónde estamos. Exactamente, y sí, o sea, Dios no pelea con darte cosas aquí terrenales, pero ese no es el fin, ese no es lo principal, eso es lo que hay que entender. Esto sí simplemente son cosas momentáneas. La misma palabra de Dios dice que no pongamos nuestra esperanza en las cosas terrenales donde la polía puede destruirlo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero prácticamente nos está diciendo todo esto va a terminar tarde o temprano, ¿verdad? Ya sea porque tú te vayas de este mundo, ya sea porque el Señor venga antes, pero definitivamente tenemos poco tiempo acá en la tierra y todo eso se va a desaparecer. Dios te puede otorgar, te puede otorgar ciertos anhelos que tienes tú en tu corazón. Sin embargo, el anhelo principal de tu corazón debe ser conocerlo a Él, ¿verdad? Buscarlo a Él. Entonces, si no lo tienes, Él puede poner ese deseo. Y te aseguro que sus planes, dice su palabra, también son mejores que los nuestros. Porque tú puedes tener ya hecho tu plan de vida, pero la realidad es de que los planes de Él son mejores para nosotros. Y te voy a leer Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dice que tiene planes de bienestar para nosotros y no de calamidad. Bueno, pero aquí viene la pregunta. ¿Ya sabes esos planes? ¿Ya conoces esos planes de Dios para ti? Porque por eso es que andamos dando vueltas en el desierto, como lo hizo Israel, sin conocer un plan. Es como que te metan a la selva a ti, o te lleven a China y no conoces, sin un mapa y sin una lupa, ¿verdad? Una brújula. O sea, ¿qué haces ahí? No sabes para dónde agarrar, no tienes un mapa, no tienes un plan, no sabes qué hacer, ¿verdad? Si te meten en un lugar desconocido, imagínate en medio de la selva, ¿verdad? Y así es como andamos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Sin rumbo, probando aquí, probando allá, a prueba y error, sin buscar a Dios para que Él nos comience a revelar, para estar dentro de su voluntad. Esa es la realidad. Todos decimos, ay, que se haga la voluntad de Dios. No es que se haga la voluntad. Sí, es cierto que se haga la voluntad de Dios, pero yo la tengo que conocer. Tengo que anhelar saber cuáles son los planes de Dios para mi vida. Y para eso tengo que buscarlo, conocerlo, leer su palabra, orar. Pero para todo eso también tengo que tener el deseo de hacerlo. Y Él es tan misericordioso que no nos deja a nosotros perdidos y nos dice, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Y punto. No, Él mismo dice que Él va a depositar en nuestros corazones ese deseo por Él. Entonces aquí vamos aterrizando el tema. ¿Cómo lo logramos? Ya Dios nos está diciendo que Él deposita ese deseo en nosotros por conocerlo, pidiéndolo. Y esto sí no tiene que ser ni siquiera una oración de tanto tiempo, ¿verdad? Simplemente al momento de que tú te humillas y reconoces tu necesidad de Él y le dices, Señor, yo no te puedo, porque esa fue mi oración. Yo eso oré mucho tiempo, bueno, ni mucho tiempo en realidad, porque comencé a ver la respuesta de Dios, pero sí días, semanas, en donde yo le decía, Señor, la realidad es que yo no te amo, yo no te quiero conocer, yo no quiero seguir tus mandamientos, yo me deleito siguiendo haciendo lo malo, me deleito en el pecado, me siento bien en el pecado. La realidad es que yo no deseo conocerte, pero sé que te necesito. Sé que te necesito. Necesito que pongas tú ese deseo en nuestros corazones, en mi corazón por buscarte, porque yo no te deseo, yo no te amo, pero sí te quiero amar, sí quiero seguir tus planes, sí quiero anhelar conocerte. Pon esa necesidad, esa hambre y sed de ti en mí, porque si no yo no voy a poder avanzar, porque por mis propias capacidades no puedo, porque nuestro mismo corazón no quiere conocer a Dios, se opone a querer conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, Él lo hace. Sí, yo creo que eso último que dijiste es algo bien importante como para que no sintamos culpa de que, ¿por qué yo no quiero conocer a Dios, verdad? Cuando vemos, como tú mencionabas antes, a otras personas que tampoco sabemos cómo están realmente, ¿verdad? Entonces uno por eso no se debe estar comparando con nadie más que con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro único parámetro. Pero es necesario que nosotros sepamos que la voluntad de Él
es que lo podamos conocer, ¿verdad? Que Él quiere, y sobre esa verdad tenemos que descansar, ¿verdad? Entonces Él nos va a dar ese deseo conforme nosotros querramos de verdad, de corazón, y se lo pidamos en humillación, ¿verdad? Señor, yo te necesito, yo anhelo esto, yo quiero de verdad poder llegar a tener ese deseo, y el Señor sí lo va a hacer. Tenemos que tener esa convicción de que Él lo va a hacer, ¿verdad? Eso es lo que nos pide Él, que nosotros creamos en su palabra, ¿verdad? Y que podamos tener esa convicción y esa certeza de que Él sí lo puede hacer y que nosotros sí podemos llegar a eso. Así es, y si no tienes esa certeza, si no tienes esa fe, también Él te la puede dar. O sea, simplemente, Señor, ayúdame a tener fe. Y Él va a producir esa fe en ti también, ¿verdad? O sea, Él no nos deja solos. Porque si no, diría yo, sí, qué fe la que tienes. Sí, pero yo puedo llegar a tener esa fe también, si se la pido a Dios. Entonces, eso es pedir, humildemente pedírselo a Él. Entonces, esto es bien importante. También quisiera leerles otra cita, ¿verdad? Porque dice en Proverbios 16:9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y esta era otra oración que yo hacía. Porque, y te lo digo por experiencia, porque yo sé que puede que comiences a hacer esta oración y puede que no tengas respuesta en los primeros días. Pero al momento que estás haciendo esa oración, te estás lleno de problemas, te desesperas, y muchas veces ese desánimo hace que ya no sigas, pues, y desistas al poco tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que tener aquí confianza, según lo que dice aquí Proverbios, dice: el corazón del hombre piensa su camino, es decir, hace sus planes, mas Jehová endereza sus pasos. Y esa es otra oración que le puedes decir tú. Cuando Él mira que tú tienes un corazón, aunque no entiendas nada, aunque tal vez todavía no tengas ese deseo de buscarlo, pero ya comenzaste a pedirle eso, quieres cambiar tu vida, puede haber decisiones que tengas que tomar en ese periodo, y que ya las tengas en el camino, ya tengas que tomar en esos momentos decisiones. Pero cuando Dios tiene misericordia de ti, sabe tu condición en ese momento, y dice aquí su palabra, Él endereza sus pasos. Él endereza los pasos del hombre. O sea, que cuando uno trata de buscarlo, trata de encauzarse en su voluntad, aunque no tengamos el conocimiento debido, aunque no tengamos el entendimiento en Dios en ese momento, o la fe en Dios en ese momento, Él se encargará de que si estás tomando malas decisiones, Él va a ser misericordioso y te va a liberar de seguir tomando malos pasos, te va a enderezar. Pero eso obviamente va de la mano con esa humillación que tienes ante Dios, ¿verdad? Porque si te soy sincero, o sea, este es un proceso en el cual los primeros días probablemente no entiendas la Biblia, no entiendas, a veces no te cueste orar, ¿verdad? Te distraes, no logras enfocarte, y muchas cosas más que le pasan a uno cuando comienza en este camino. Pero Dios ya vio tu corazón, y aunque tal vez seas ignorante aún en su palabra, ignorante en oración, ignorante en muchas cosas, Él se va a encargar de enderezar tu camino y de que no te desvíes, aunque tú tal vez por tu ignorancia puedas estar tomando decisiones incorrectas, pero como sabe que tú estás tratando de buscarlo a Él te va a enderezar, y eso te da mucha esperanza, ¿verdad? Entonces ten confianza en eso, que Él no permitirá. Él enderezará tus pasos si estás tomando un mal camino, si tú estás con esa disposición de querer más de Él, de querer conocerlo, ¿verdad? Y esto que acabo de decir también lo quiero relacionar con lo que establece 1 Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto es súper importante. Aquí nos vamos otra vez al tema de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que si pedimos conforme a su voluntad, bueno, entonces, primer paso, hay que conocer la voluntad, porque ¿cómo le voy a pedir yo conforme a su voluntad si ni siquiera la conozco? ¿Verdad? Entonces y esta es la confianza que tenemos, por eso dice que tenemos confianza, porque sabemos que si conocemos la voluntad de Dios y le pedimos conforme a su voluntad, tenemos esa confianza de que Él nos oye, dice. Pero entonces lo primero es conocer su voluntad. Hay que conocer su voluntad.
Y si no la quieres conocer, pídele a Dios el deseo para querer conocer su voluntad, ¿verdad? Entonces, eso es eso es como que el punto central de este programa, ¿verdad? Ten esperanza en Dios, ten esperanza en Dios. Todos empezamos probablemente desde abajo, donde no tenemos deseo de Dios, donde no queremos nada de Dios, y nos dicen, porque yo sé que hay personas que no, ahora, más ahora, creo que todos alguna vez hemos escuchado algo de Dios, que alguien nos invita, que alguien nos da a conocer algo de la palabra de Dios, y créeme que son planes perfectos. Él tenía dentro de su plan que tú estuvieras escuchando este podcast, que alguna persona te hablara. No es casualidad, eso lo tienes que tener por seguro. Lo que pasa es que nuestra mente humana piensa que son casualidades, pero es porque estamos con una mente limitada, sin conocimiento. Solo podemos ver lo que nuestros ojos físicos ven. Pero cuando comenzamos a entrar en esa dimensión espiritual, comenzamos a saber y a conocer la palabra, y sabemos que nada es por casualidad, y comenzamos a entender muchas cosas, porque sí te va a dar Dios muchas cosas. Es mentira eso que dicen, es que no hay que entender a Dios. No podemos entender a Dios. No, sí lo podemos entender definitivamente. Él es infinito, Él es eterno, y vamos a pasar todas nuestras eternidades siguiéndolo, conociéndolo. O sea, no vamos a terminar de conocerlo, pero sí nos va dando conocimiento, entendimiento. Si Él a eso vino, si Él por eso nos creó, porque Él se quiere dar a conocer. O sea, es mentira si te dicen que Él no se da a conocer. Sí, Él se está dando a conocer, y lo que pasa es de que nosotros aquí, Él se va a dar a conocer a quien quiera conocerlo. No se puede dar a conocer de alguien que no le interesa, ¿verdad? Sí, ni en lo humano somos así, ¿verdad? Cuando uno mira que alguien no tiene interés en uno, en conocerte, ¿qué hacemos? Nos alejamos, ¿verdad? Es como, bueno, no quiere. ¿Cómo vamos a pensar que Dios va a ser diferente, ¿verdad? Siendo Dios. Exactamente, y sí, y Él por misericordia te sigue llamando, pero te da el libre albedrío también. O sea, Él por misericordia es tan amoroso que, a pesar de cómo somos, a pesar de que lo rechacemos y mil cosas más, siempre sigue poniendo personas, te sigue mandando mensajes atrayéndote a Él, ¿verdad? Pero también te atrae, te manda mensajes, te hace ver que Él quiere que te acerques a Él, pero también te da esa libertad a escoger, ¿verdad? Entonces, es la voluntad permisiva, ¿verdad? Exactamente. Esa Entonces, es cierta. Aterrizando y concluyendo con este tema, todos tenemos esperanza. Dios tiene promesas preciosas, grandísimas para ti, para todos los que estamos acá, para todos tenemos un plan perfecto. No estás aquí en esta tierra por casualidad. Él te está llamando, Él tiene un propósito eterno para ti, y también un propósito terrenal, pero va a ir siempre de la mano del propósito eterno. No es un propósito terrenal y aquí se acabó, no. Ese propósito terrenal que puedas tener tú aquí siempre va a ir relacionado al propósito eterno. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Si alguien te hizo pensar de que tú no eras importante, si alguien te hizo pensar que solo algunas personas podían conocer a Dios o podían experimentar algún encuentro con Dios, eso es mentira. Eso es mentira del enemigo que te ha hecho creer eso. Porque por lo menos a mí me pasó mucho tiempo, yo me alejé de Dios porque yo pensaba que no era para mí esto. Miraba gente que incluso a veces aparentaban estar muy metidos en la iglesia y orar horas, leer la Biblia y todo. Yo me miraba tan lejano a esto, ¿verdad? Y me hacía creer a mí el enemigo, en realidad, de que yo no era digno, que esto no era para mí, porque yo no era suficiente para poder alcanzar eso, no era muy bueno como yo para poder alcanzar eso. Y puede ser que a ti te esté pasando lo mismo, que el enemigo te ha hecho creer de que tú no puedes ser así, o que tú no puedes buscarlo a Él, o que no puedes conocerlo a Él, o que no puedes llegar a salir de tus pecados, o de tus vicios, o de tus adicciones. Y que al ver un montón de personas que tal vez están saliendo adelante, te hace pensar de que tú no vas a poder llegar así nunca. Y eso es una mentira del enemigo, porque él es un engañador.
Él da verdades a medias y Él te hace creer de que tú no sos digno, de que mejor te quedes haciendo lo que estás haciendo porque para ti no es este camino. Eso es lo que te hace creer. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y por eso es importante que la conozcas, porque así nadie te va a engañar. La palabra de Dios te dice que Él vino, Jesucristo vino al mundo y tiene esa meta de llevarte de regreso al Padre. También dice la palabra que la voluntad de Él es que nadie se pierda, dice, y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está claro, dice que nadie se pierda. O sea, su voluntad es de que todos lo conozcamos. Pero ¿quién quiere conocerlo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, todos, y aquí esa es la verdad que tú tienes que agarrar en tu corazón. Y si Él dice todos, es porque son todos, pero no todos lo quieren. Entonces, si tú no tienes el deseo, haz esa oración sencilla. Pídele de corazón, humíllate a Él. Señor, pon ese deseo por conocerte en mí, por favor, porque yo no lo deseo aún, pero yo sé que tu palabra dice que tú puedes poner ese deseo en mi corazón. Y sé y creo que esa palabra se va a hacer vida en mí, que esa palabra de verdad va a dar frutos en mí y yo voy a anhelarte. Eso es lo que debemos de hacer nosotros en intimidad con Él, hacerlo diario. Y yo te aseguro que conforme vayan pasando los días, las semanas, vas a comenzar a experimentar un deseo cada vez más ardiente por Dios. Y te lo decimos, no te lo decimos por teoría, te lo decimos por testimonio, porque no estamos hablando aquí algo de lo cual no hayamos experimentado ya. Y eso es algo que queremos nosotros siempre compartir, que todo lo que estamos hablando acá es porque ya lo experimentamos, si no, no estaríamos hablando de una teoría, ¿verdad? Y no, es algo que ya lo hemos experimentado o lo estamos experimentando en este momento, ¿verdad? Entonces, ten esperanza, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, no importa cómo hayas comenzado tu vida aquí en esta tierra, lo importante va a ser cómo la termines. Así que si has tenido un pasado desastroso, un pasado de fracaso, hundido en pecado y en maldad y en fracaso, ten por seguro y ten esperanza de que Dios no quiere que termines así. Lo importante va a contar cómo termines tú en esta tierra tus días, no cómo lo empezaste, sino cómo lo termines. Y Dios es experto para restaurar los tiempos y dar nuevas oportunidades, porque Él es bueno y sus misericordias son para siempre, dice. Así que cada día que te levantes o que hayas cometido errores, Él tiene una nueva misericordia para ti en ese día y está dispuesto a llevarte a donde Él quiere, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Pues únicamente dejarlos con un pensamiento, ¿verdad? Más que todo es una palabra, perseverancia, ¿verdad? Esa es una cuestión donde tenemos que perseverar, ¿verdad? Tenemos que, como decías tú, hacer esa oración pequeña, ¿verdad? Aferrarnos a este versículo que vimos, Filipenses 2:13. Lo pueden apuntar en una tarjetita o tenerlo ahí cerca y lo pueden leer cuantas veces sea necesario para que vaya entrando a su corazón y ustedes de verdad vayan creyendo que el Señor les va a dar ese deseo. Él va a trabajar en ustedes y les va a dar ese poder. O sea, son esos 3 verbos que Él hace, ¿verdad? Él trabaja, Él da el deseo y nos da el poder. Entonces, esas son lo que tenemos que declarar diariamente. Y si lo hacemos con constancia, con perseverancia, si somos intencionales, porque esas son como lo que el Señor pide, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer esas acciones y Él se va a encargar de poder darnos, de poder trabajar, de poder darnos el deseo y el poder para poder cambiar. Así es, excelente. Y bueno, damos por terminado este episodio y les quiero recordar que ya sería el otro miércoles, nuestro último episodio de este año, ¿verdad? Vamos a tener un especial que es del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que es lo más importante en este mes, entonces no se lo pierdan, esperamos que puedan ustedes verlo, ¿verdad? Y también quería aprovechar también para compartir
Aquí estamos tocando temas más profundos, sin embargo, yo los quería invitar también, ¿verdad? A un curso que nos llevó de verdad a nosotros a poder tener un entendimiento y nos cambió la vida, de verdad. Y es el crecimiento, es el curso de Teología y Crecimiento Espiritual que lo da, es impartido por Misión Presencia de Dios. Nosotros también somos instructores en esa misión, y les dejaremos ahí ahí en pantalla en los números de teléfono, ¿verdad? Pues ustedes están interesados, ¿verdad? Yo se los recomiendo porque aquí de verdad que nos escasea el tiempo para poder de verdad abordar todavía más, porque esto es mucho más profundo, pero les digo, son pinceladas en realidad, pero este diplomado por lo menos a nosotros nos cambió la vida, y los invito a que si lo pueden hacer, es en línea, no hay que ni siquiera ir presencial, es una vez a la semana, pero les aseguro que les va a cambiar la vida. Entonces ahí les dejamos los números y los invitamos a que puedan inscribirse, ¿verdad? Entonces yo creo que sería todo por hoy. Ha sido un placer estar con ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los ayude en todo lo que hagan, ¿verdad? Y esperamos verlos el próximo miércoles. Adiós. Bendiciones.